Muy bien, seguimos adelante aquí en Buscadores y es un gusto para mí recibir a dos invitadas en este momento. Por un lado, Sol Bauzá, feminista, sí, está definida como, a ver si está bien, te pusimos, feminista y periodista diplomada en género, ¿está bien eso? Sí, vale. Sí, ¿Cómo andás, Sol? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Sí, sí. Hace tiempo que no nos veíamos. Es un gusto estar recibiendo esta oportunidad, acompañar a Sandra, que es justamente a quien tenemos que poner el foco y escuchar con todo lo que tiene, pero acompañando. Sandra Ferrini, ¿es con doble N? Doble R y doble N. Mirá Es un vos. invento mío. Ah, sí. Bueno. Activista y en algún punto definida como una sobreviviente del tema de trata. Sobreviviente de trata, yo fui víctima de trata. Primero fui víctima de pedofilia, porque mi mamá me vendió un vecino de al lado de mi casa. Después de ese mismo día abusó mi tío de mí. Y después me empezaron a vender a diferentes vecinos del barrio, que incluso en aquel tiempo iban a buscarme a la escuela, ¿no? O sea que... Estamos hablando de que tenías... Yo tenía 9 años, no llegaba a los 9 años. ¿Por dónde vivías? En el Cerrito de la Victoria. ¿Ibas a la escuela ahí cerca? Iba a la escuela cerca. Mi mamá aportaba mucho a la comisión de fomento, entonces podía cualquiera que mi mamá llamaba que me iba a buscar a alguien y me iba a buscar a alguien. Yo no sabía lo que me estaba pasando, realmente yo no sabía qué era lo que me estaba pasando. Lo supe cuando volví después de 37 años, que tuve la fortuna, ustedes dirán, esta mujer está loca, tuve la fortuna de tener un accidente de tránsito donde se me rompieron, tuve 7 fracturas en la cadera, 3 en la pelvis, entre rotas y astilladas, no había una costilla sana, 54 puntos en la cabeza, se me perforó un pulmón y un riñón. ¿Y me por qué llevan, sí que tuviste suerte? porque eso fue lo que me ayudó a salir, era mercadería en desuso. A los bomberos les llevó 7 horas sacarme el coche, me llevaron al Hospital San Rafael de Milano, esto lo puedo decir tranquilamente porque está denunciado y todo. Ahí fui abusada por una enfermera. El Vaticano me ofreció una cifra muy alta de dinero para olvidar, pero yo no me podía olvidar. Que de repente mientras que yo estaba ahí estaban abusando de otra persona. Y lo llevé a juicio. Ahora, pero vos decís, eso fue, tenías 9 años... No, o sea, yo te corté mucho tiempo, ¿no? No, por eso te iba a preguntar, vos tenías 8 o 9 años, pasaba lo que contaste. ¿Cuándo empezaste a ser consciente que eso pasaba? ¿Sabés qué? Tal vez sí, como niña no te dabas ni cuenta. Yo cuando pasó la primera vez salí con mi osito, que todavía lo tengo y generalmente ando con él siempre, pero en la cartera esta no me entraba. Un osito que es increíble. Él estaba enterito cuando yo vine acá. Cuando yo vine el osito se rompió todo. Toda la piel se cuajó. Entonces en un evento yo le dije a Luis Bucher, mi osito está por fuera como estoy yo por dentro. Bueno, yo no me di cuenta que era víctima de trata hasta que llegué acá, porque si esto empieza de chica, tu madre te lleva a la peluquería, tu madre te lleva a comer algo, tu madre te viste, o sea, yo era una muñequita vestida con el tiempo de los visos almidonados, las mediecitas, las bombachitas con volados. Claro, yo era una muñequita, pero yo lo que no me daba cuenta es que era la muñequita para el pedófilo. Sí, sí, un objeto. Claro. Yo pensaba que era la nena mejor vestida del barrio y tenía a mí. Ay, o sea, era como es mi nieta ahora, más o menos un poco presumida, ¿no? ¿Y tu mamá por qué lo hacía? Sabes que nunca lo pude saber. Se lo pregunté cuando ella estuvo grave, estuvo mucho tiempo grave. Y se lo pregunté y me dijo, porque vos naciste para hacer PUTA. O sea que no se arrepintió nunca. No, y en mi casa no existían las necesidades económicas porque mi papá trabajaba en la Administración Nacional del Puerto, entraba a las 6, salía a las 2. De ahí se iba caminando hasta el Jockey Club donde trabajaba como jefe de camareros. Y estaba ahí hasta las 10, viernes y sábado, que había cumpleaños de 15, casamientos en aquellos tiempos. Él estaba en el trabajo y después traía cantidad de cosas riquísimas que mi madre las tiraba porque decía que ella las podía comprar.
Yo siempre trataba de pellizcar antes que ella lo tirara, porque uno es niño y ves las cosas ricas. O sea, hipotéticamente no era un tema de dinero, obviamente. No, y sábados y domingos mi papá trabajaba en el puerto. Tuvo muy poco tiempo para mí, pero fue lo más grande que yo tuve en mi vida. Realmente, Sol, que te noto que mientras vas anotando alguna cosa, sí. Me imagino que esto lo escuchaste ya un montón de veces, porque lo has conversado mucho. ¿Qué querés decirnos? Quisiera decir que cuando le damos voz, aire, tiempo y le prestamos nuestra atención a una forma de violencia como es la trata de personas que afecta específicamente a mujeres y niñas, se ensaña con ellas, pero es una de las formas de trata, la trata con fines de explotación sexual como la que ha vivido durante una enorme parte de su vida Sandra, que me conmueve acompañar, de quien me conmueve aprender, porque tenemos que aprender, pero mirar para adelante y ver qué podemos construir a partir de este dolor y este impacto que nos abruma. Cada año se celebra el Día Internacional contra la Trata el 30 y se pone en agenda y nos interpela a ver qué está pasando dentro de la fragilidad de contexto que tenemos, que es la pobreza, que es el desamparo de no poder elegir. Porque cuando hablamos de trata, nos centramos, sí, en este tipo de trata con fines de explotación sexual que afecta más a mujeres, que afecta más a niñas y pobres, inmigrantes, que cuando hablamos de eso hablamos de interseccionalidad. Está muy bueno definir de qué hablamos cuando hablamos de algo, ¿sí? Y no estar siempre defendiéndose de que no hablamos de esta otra cosa. Y eso pasa con toda esta agenda de derechos y con estos derechos humanos que afectan en específico a ciertas poblaciones, porque afectan más a las poblaciones afro, a las poblaciones mujeres, a las poblaciones migrantes. Eso es interseccionalidad. ¿Cómo se superpone? La pasa mucho peor una persona afro, pobre, inmigrante, que una persona quizá ilustrada, rica, con esa condición étnica. Esto es lo mismo. Lo que atraviesa la vulnerabilidad para seguir y terminar explotado porque es frágil y es pobre, un pesquero, un marinero, una persona en la cocina, como el año pasado se descubrió y se cerró un restaurante en Ciudad Vieja. Yo me quería morir, había ido a comer ahí, qué lindo, comida étnica, un festival con globo, con elementos de colores. Y lo que había atrás, aberrante, pasaportes confiscados y esclavos, así como hubo esclavas en Carrasco limpiando casas, en lo doméstico. Entonces, la dimensión de la explotación sexual, Sergio, es un motivo que hoy nos tiene acá hablando de esto. Y Sandra nos conmueve y nos cuenta una y otra vez su historia, pero a partir de esta crudeza de una uruguaya que fue explotada una parte importantísima de su vida por mafias internacionales en muchos países. Hablemos de qué hay para hacer y de quiénes tienen las responsabilidades, quiénes son y cuáles son los organismos rectores de políticas públicas que tienen que responder, porque estamos en falta, señoras, estamos en falta. Y vamos al informe de qué pasa con la trata. No sé si puedo agregar algo. Últimamente se está hablando mucho de algún pasaporte, no voy a decir cuál, todos sabemos, ¿no? Sí. Yo puedo asegurar que yo tenía 11 años y vi el primer pasaporte falso de una menor de 11 años que decía que tenía 18 y que no podía pasar por la aduana como una menor de 18 años. Pero o sea que no solo el pasaporte era falso, sino gente que miraba para otro lado. Claro. Totalmente. A eso y a los 11 años vi la primera partida o sea, que una señora era soltera, una jovencita, era soltera, para poderse casar con un italiano y adquirir la ciudadanía. Fue la primera que yo vi, no te estoy diciendo que fue la última. Sí. Entonces, esto viene de hace rato. Yo un día me senté, después de haber visto un documental de Sonia Sánchez en Argentina, que es una activista de mucho renombre, y que la quiero mucho, pero nunca nos habíamos visto. Un día doblo en la calle, veo un cine, un montón de gente, digo, ¿qué hay para ver acá? Y me dice, Sandra, nos abrazamos, y me dice, vení a ver esto. Y no pude saludarla cuando me fui, porque se me partió el alma, tanto por ella como por mí y por todas las que realmente luchan, porque no todas las que dicen que luchan, porque esto venía del tiempo del 1800 no sé cuánto, cuando los judíos y los polacos traían a las mujeres para explotarlas sexualmente en Argentina. Las mujeres cuando morían porque se contagiaban enfermedades o porque no les daban de comer, entonces están enterradas en cementerios en la misma tumba que están otros, los otros tienen nombre y ellas no.
Entonces es diferente que lo veas a que yo te lo cuente. Yo estaba mirando eso y se me caían las lágrimas mal. Y me tuve que ir, no la pude saludar porque dije, nosotras no vamos a poder solas. Y yo sé que yo sola no voy a poder. Vos sos presidenta de la fundadora Asociación Civil Sí a la Vida. Sí a la Vida. Y le hiciste una carta abierta al presidente. Sí. Antes de entrar en lo que fue la carta, ¿por qué abierta y no dirigida? Y porque es la única esperanza que tengo de que la vea. ¿Puedes decir que si le llevas una carta no le llega? No sé, mira, yo... ¿Has intentado estos años con otros presidentes? Sí. Incluso en una radio me hicieron una nota, me dijeron que había logrado en mis 3 entrevistas. Le dije que taparan un montón de cosas y nada más. Y después, pero lo hice inocente, pues yo tengo mi parte media súper inocente. No, le debo más, ¿cómo está? Pues no, creo al gobierno, le debo más. Y la periodista me dice que 2 vasos de agua porque yo había llegado con mucha sed porque estaba muy mal y me dieron 2 vasos de agua y la periodista largó la risa. Entonces eso es lo que yo le tengo que agradecer al gobierno, porque me derivaron con Mónica Botero cuando Mónica Botero ya estaba preparando las cajas para irse de LIN Mujeres. ¿Para qué voy a ir yo? Si Mónica Botero cuando asumió me llamó para preguntarme si yo sabía algo de trata, porque ella no sabía nada. Y justamente en la carta, lo que planteas en esa carta abierta es, te ofreces para dar una mano. Sí. Primero, lo que primero pedís es ser recibida, si es posible, por el propio presidente de la República, para que entienda y desde ahí pueda derivarte. Y darle, según tu propia experiencia, una explicación de qué es lo que pasa y cuáles son todos los trucos que se utilizan y que vos has podido vivenciar. Claro. Y dar una idea y bueno, y ponerte a disposición si es que de verdad se quiere tratar de... Y honoríficamente, o sea, yo no estoy pidiendo una moneda. Que está bueno destacar eso. Yo apunto esto en particular porque esto, perdón, Sergio, una asesoría honoraria. Claro, digamos. Tú le preguntás, ¿no? ¿Por qué pública esta carta? ¿Y cómo se articulan estas demandas? A ver, hay algo que se llama accountability en ciencia política, que es rendición de cuentas. Los gobiernos, hay temas de Estado y temas de gobierno, ¿sí? Y la justicia, la equidad y el resarcimiento a víctimas se está pidiendo, y esto es importante porque está en la carta, la solicitud de plantear la imprescriptibilidad de los delitos de trata, como necesitamos en Uruguay la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, porque tarda 10 años o más probado científicamente desde las ciencias sociales, que somos ciencias, señoras, no es viruviru ni sanata, es ciencias. No se dice porque sí, porque me parece. Es ciencias con metodologías y constataciones que llevan a que una víctima de un abuso sexual tarda una vida en salir del estrés postraumático, del coraje, de toda la configuración que lo somete. Y para cuando habla ya prescribió. Entonces, Sandra... A los 4 años ya no... Claro, la ley 18.250, que penaliza la trata sexual y laboral, con penas de 4 a 16 años, te arruinan la vida... lastimada del alma y en lo físico, como a mí me tantas mataron 4 hijos y me secuestraron otro que después murió de COVID. Todo esa tragedia. A mí si me dan un resarcimiento, no me pagan lo que yo sufrí. Obvio, pero al menos tengo un peso más para darle de comer a mis nietos. Pero hay mujeres que no tienen una casa. Yo tengo una casa porque, como te decía, tuve la suerte de tener ese accidente, de ser mercadería en desuso, de que me tiraran en un campo, de que organizaran de venir a matarme a cierta hora y que una señora en el hospital me dejara un teléfono celular con poquísima batería y yo llamé a una persona que viene y me rescató. Si no, yo no estaría hoy acá. Y tengo compañeras que no tienen ayuda del MIDES. Tengo compañeras que no tienen casa. Hago rescates y pierdo a las mujeres. O sea, yo he hecho muchísimos rescates porque vuelven a una esquina. Hay que sostener. Porque tiene, claro. Hay que sostener. Necesidad económica. Porque es un círculo vicioso. Exactamente, el sostén que necesitan las víctimas, porque viste, Sergio, que hay algo muy punitivista. Venimos de una visión criminológica en todo sentido, ¿no? La cárcel, el penalizar y encerrar a madres privadas de libertad. Yo ahora estoy aprendiendo muchísimo a través de la academia y género y políticas públicas. ¿En qué andás? Bueno, tratando de salvar el mundo como hace años nos conocimos, pero quizá desde esa vocación de ver cómo, ¿verdad? ¿Y cómo se puede hacer? Articulando la evidencia, nutriéndonos de la sociedad civil y de quienes como Sandra saben y la vivieron y pueden asesorar al gobierno de turno
que es un portador de responsabilidades públicas para atender problemas públicos como este. Entonces, ella nombraba un organismo rector de políticas públicas de género, INMujeres, como INMayores. ¿De dónde salió INMayores? De la sociedad civil, que cuida a nuestras personas mayores. Te nutren, te enseñan. Es fuerte, ¿no? Que con cada cambio de gobierno parece una carrera a ver quién viene, agarra la posta y luego vamos a... No, a quienes están aterrizando hay que reclamarles y a quienes vendrán articulando políticas públicas. Esta carta abierta, ¿cuánto hace que la... El 9... publicaste, pero fue los primeros días de este mes, digamos. No sé. ¿Has tenido algún tipo de contacto de alguien? No, que llamaran 2 días, no, yo no llamo, yo te dije, la carta llámame vos, aparte no me gusta hablar, no soy soberbia, quiero que me entiendan. Yo me rompí las manos, desde el 2011 hasta ahora, me rompí realmente las manos golpeando las puertas, porque yo de alguna manera entraba al Palacio Legislativo, golpeaba. Veía una cita con uno que sabía que por ahí estaba el escritorio de quien yo quería hablar, iba. Yo me rompí las manos de golpear y pedir ayuda. ¿Y sentiste que no contaste interés? Déjame tu teléfono que te vayan, pues yo de trata no sé nada. La única persona que tengo que decir, que capaz que a mucha gente le pueda caer... Perdón que recién me di cuenta, es doble N, ¿no? Doble N. Ferrini con doble N, ¿no? Sí, en doble N. Está bien. Sí, te escucho. Fue cuando aceleramos... ¿Qué pasa? Yo cuando tuve 15 años, mi madre tuvo el descaro de festejarme los 15 años. O sea, me mandás a la esquina y después me festejar los 15 años. Toda apariencia, ¿no? Y yo dije que yo no era una piba de 15 años. O sea, que como que no tenía derecho a tener 15 años. Por eso me sentía sucia, aunque no entendía lo que me pasaba. Entonces rescatamos a una chica de 14 años. Tenemos hogares solidarios, o sea, gente que la tiene en su casa. Todo esto con la fundación. Sí, ¿Cuántos son en la fundación? En este momento tenemos 19 chicas con sus hijos, que son 6. ¿Qué eso es un hogar? No, están en casas de vecinos que nos ayudan. O sea, ¿no hay una sede de la...? Sí, hay una sede, pero está un poco desintegrada por falta de fondos y porque yo no quiero pedir fondos para la asociación. Nunca quise pedir fondos. Entonces, rescatás gente en situación con punto de contacto con lo que vos viviste, si se quiere, y le buscan la vuelta de darle una contención y con eso ser un ejemplo. Si ustedes pueden con estas 19, digamos, que son hoy. Pero mira que hemos llegado a tener 75. También, pero... Y ha sido difícil. Claro, y debe haber cientos que están pasando este problema. Como para decir, nosotros esto lo estamos haciendo casi que a pulmón, pero con apoyo y con un Estado detrás y con voluntad política, tú entendés que se podría apuntar mucho mejor a sí, pero no me gusta tener deudas, porque siempre que te dan algo después, no sé, capaz es que es lo que yo pienso, ¿no? Por la experiencia. Está desconfiada, te entiendo. Quien ha vivido las experiencias que viste vos, la verdad que lo último que puedes... Por un lado decir que sos ingenua, te sentís ingenua, pero por otro lado... que está vinculada dentro de todos los gobiernos, desde que yo me acuerdo, o sea, estoy hablando que yo empecé cuando empecé. Me pusieron cuando yo no sé si llegaba a los 9 años, sí sabré cosas yo de gobernantes. En cuanto a este mismo tema... yo he estado en fiestas. Desde el lado de prostitución. Yo he estado en fiestas siendo niña, donde te ponían un moñito en la cabeza y eras el souvenir para el invitado. Entonces sí sabría yo. No hago nombres, no les tengo miedo, porque tengo pruebas. Yo tengo pruebas de gente que no se ha mudado, que vive en la misma casa, que yo me acuerdo que el techito tenía unas rositas y me acuerdo de detalles. Y yo tengo 7 pendrives repartidos en el mundo. Entonces no les tengo miedo. Aparte capaz que se me vienen a matar, si no fuera porque están mis nietos, me hacen un favor, porque a mí me quedó, yo siempre digo, yo soy una funda con ideas, porque me arruinaron totalmente. A los 12 años me inyectaron aceite de avión en los pechos, porque claro, a los 12 años hay muchas chicas que no tienen. Me hicieron unos pechos grandes como los de Moria Kazan. Cuando terminó toda esa odisea y yo pude llegar a Uruguay, fui a un congreso a Perú y yo decía, son duros los colchones de los peruanos, realmente eran durísimos. Me duelen horrible los pechos y se me duermen las manos.
Y me decía mi compañera de habitación, no, a mí no me pasa eso. Yo bajaba y le preguntaba a todos, porque quería entender por qué a mí se me estaban durmiendo las manos, si nunca me había pasado, ¿no? Estaba de repente con un vaso y se me caía. Bueno, no, y era que me había provocado una, no me sale la palabra, como una mastitis, una palabra parecida, y tenían que operarme de urgencia porque me estaba muriendo. No sabes lo que me costó operarme. ¿A qué atribuís que vos todavía estás viva? Y que no han intentado, no sé, o por lo menos no han logrado matar. ¿Seré yerba mala que nunca muere? No sé. Porque lo que vos denunciás o la gente... Porque la gente me dice o la gente que vos sacás, rescatás, es algo que alguien comercializa y vos le estás sacando esa ganancia. ¿Cómo? Bueno, yo hice una denuncia en Cerrito 633, creo que es la unión de la Dirección de Víctimas y Testigos. Cuando entré a hacer la denuncia, justo había una periodista argentina que venía por un libro que después tampoco terminó siendo un libro, era como una chanchada, como para ver qué era lo que yo estaba haciendo. Y cuando llegué el empleado me dijo, no, pero ¿cuánto hace que no ejerces? Yo tenía un cuerpo bonito, era más joven. No, yo no estoy hablando, estoy ejerciendo. A mí me metieron a prepo en la cama de mi vecina. Muy bien, no, pero tenés que darle vida a la gente, que el país está mal y que hay mucha gente que lo hace porque lo quiere. No, mira, a mí no me importa lo que vos pensás. Si vos no tenés mi misma ideología, alguien que tenga corazón, que me atienda y me tome la denuncia. Entonces me dice, bueno, dame los nombres de las personas. Bueno, me tomó todos mis datos, el día, la fecha, la hora. Y le dije, Martín García. No, yo no te puedo buscar un García, que hay un montón. Hugo Pérez. No, yo no te puedo buscar un Hugo Pérez, hay un montón. Entonces ahora le dije, te voy a dar el nombre del jefe de la banda. Dante Ferreira Ramos Villegas. Tenés un montón de esos. Entonces, cuando lo encontró, dio vuelta a la pantalla. La periodista llegó a anotar el teléfono y dónde está domiciliado acá, que es mentira, porque acá no está. Y yo lo fui a denunciar porque yo trabajaba en una feria, yo hacía de todo para darle de comer a las chicas, y trabajaba en una feria, y todos los domingos cuando yo volvía a la feria lo veía él comiendo con otro que yo lo conocía, con gurisas menores, entonces sabía que se las iban a llevar. Y porque lo había visto en la puerta de mi casa, un poquito para el costado, pues yo vivo es un solar que no está dividido, ¿no? Había visto la misma BMW que él estaba parada ahí, y yo decía en mi casa, me decían que yo estaba mal, que descansara, que no salga para afuera porque había muchas, y que yo no, o sea, ¿querés que te muestre? Fui y le saqué una foto. Cuando yo le saqué una foto, me metí para adentro y llamé al 911. Después de muchos años, cuando se escribió mi libro, que lo escribió la activista Consuelo García del Citerra, que es una persona que yo amo, ella hizo una investigación, porque ya claro, para escribir tiene que investigar, porque cualquiera viene y te cuenta una historia y todos la aplauden, ¿no? Y ella yo le dije, me dijeron que nunca salió del país y que se cerró el caso. Después me dijeron que se perdió el expediente. Después vinieron a las 11 de la noche a mi casa el día que me habían sacado los senos. Al otro día, pues me sacaron los pechos, el otro día yo estaba en mi casa, a decirme que firmara porque él nunca había salido del país. Entonces yo llamé a Interpol y le dije, ¿quiénes son estas personas? Son como carteros, ahora se usan carteros. Le digo, no, disculpa, se mandan unos, no me sale la palabra. Esto que te manda una comunicación. ¿Un telegrama? No, un mail no, una citación. Una citación, no me ponen una cosa que yo tengo que decir, que yo reconozco que lo que dije no era verdad porque él nunca salió del país. Y yo guardé ese documento, no se lo firmé. Yo en aquel momento tenía un compañero, le decían, firme usted, vos no firmás nada, porque si firmás algo, yo les arranco la cabeza. Le digo. Entonces llamé a la muchacha y me dijo, pero están estos señores. No, decime quién. Habla con el ex jefe del departamento de trata. Le digo, decime cuál de los dos es, porque aparte yo vivo en penumbras, uso luces bien bajitas en mi casa. No me animo a abrir las cortinas. Me quedaron muchas secuelas de ese tipo, ¿no? Ahora vivo con mis nietos y arriba es todo luz y abajo es
Bueno, la cuestión es que me levanté como pude y lo alumbré con el teléfono. Le dije, ahora me doy cuenta quién sos vos. Vos sos el que me esperabas en el aeropuerto y yo tenía que darte 5.000 euros. Cuando yo era una pendeja. Vos no estás trabajando en Interpol. Y pero es una película. se fueron. Es la realidad. Se fueron. Sandra, la verdad que todas las historias son tremendas. La idea era arrancar la nota mucho más temprano y lamentablemente tenemos que cumplir unos horarios que nos limitan. Solo algo te voy a pedir, que por favor que piensen que no es solamente hoy y que no es solamente mi historia. Vienen por nuestros hijos, vienen por nuestros nietos. Esto cada vez está peor. Sandra, institucionalmente, diríamos nosotros, en el gobierno, el responsable del tema trata es el Instituto de la Mujer, entre otras cosas. Sí. Tiene asignado ese tema. ¿Han hablado con la nueva directora? Mi intención es la que el presidente me derive. Todavía Yo no, tengo, claro, no me gusta, capaz que parezca una caprichosa, no me gusta hablar con el secretario del secretario, porque el secretario cuando vas no sabe de qué le estás hablando. Entonces se lo pasa al secretario. Es que no llegás. No llegás. Es importante la pregunta. Sol, para Sí, cerrar, porque redondear, tenemos que cumplir, te claramente. pido por favor que redondees vos. Convocatoria a un coloquio, o sea, es decir, un conversatorio internacional que va a tener lugar en este 30 Sí. de julio. No, 29. Perdón, va a tener el día antes del Sí. claro. La fecha es el 30, La fecha es el 30, de la conmemoración, exacto. digamos, pero el 29... Gracias, Sandra. El 29 se realiza este conversatorio internacional. ¿Dónde? Es virtual, Sergio, Es virtual, al cual convocamos y vamos a compartir, si quieren participar luego el Ahí está enlace. apareciendo ¿Dónde? algunos Exacto. datos y los vamos a repetir Ahí está. más Posteriormente. adelante. No, Va a lo de abajo exponer. no. Lo- No, lo de abajo no. Si Lo- pueden correr la placa, A ver, agradecemos porque la hay parte dos... de arriba, lo de arriba. Solo lo del conversatorio. Lo- Ahí está. conversatorio, la El primera mitad, sí. En el conversatorio va a exponer Fernando García Robles, que es experto en trata, como parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y donde además Sandra ha estado exponiendo a la OEA, o sea, ella tenía un camino de visibilización internacional y van a haber referentes y está buenísimo que participemos, nos involucremos para aprender. Eso por un lado, es a las 15:30 y podemos compartir posteriormente para que ustedes lo repliquen, sí, el enlace para unirse. Yo lo tengo acá. Muchas Pero, gracias. claro. Sí, pero nosotros lo tenemos en producción, lo vamos a ir Ok. pasando. Y porque- también está bueno destacar eso, que Sandra está luchando, no está sola, porque la estamos realmente acompañando desde la sociedad civil, desde la absoluta independencia, porque está desguarnecida y porque no hay nada ni nadie atrás que apoye, impulse y mucho menos financie la posibilidad de llegar hasta acá. Un día de lluvia en que vinimos juntas porque se me pide apoyo y porque todos quienes podemos ir transitando la abrazamos. Ahora, está bueno distinguir que estas responsabilidades, el informe de la Embajada de Estados Unidos 2024 dice Uruguay está en falta, estamos en nivel de riesgo 2. ¿A quién le compete? A estos organismos. Si están asumiendo, llegaron en marzo, son el gobierno, pero esto es un tema de Estado. Y ojalá, porque están sensibilizados hacia género, me consta, y en estos días han habido muchas actividades de género, ojalá no estén esas secretarías y divisiones a veces trancando que lleguen a quienes tienen que llegar, que obvio que tienen una agenda Bueno, hay muy algo intensa, que tienen mucho no que sé si hacer. da tiempo. Casi que no, pero decilo, porque si no- Hay algo que yo lo noté en el tiempo que yo trabajé mucho voluntariamente con el INAU. Recorrimos varios países llevando una película que se llamaba Tan frágil como un segundo, que era casi toda mi vida. O sea, la mayor parte era la historia, un resumen de la historia, la casita de Paysandú y el resto mi vida. Entonces la llevamos, por ejemplo, por el Estado Plurinacional de Bolivia y Marisa Linda me da muchas oportunidades de educar. Después, los encuentros del Día de la Trata son a puerta cerrada. No puede ser que una sobreviviente no pueda entrar. Nosotros tenemos otro idioma. Acá los tiempos te corren. Nosotros tenemos otro idioma para hablar entre nosotros. Y hay que abrir la cancha. Hay mucha cosa que pasa como para uno mismo, lo digo a nivel incluso de divisiones, ¿no? De género, de políticas públicas, hay que abrir la cancha. Propongo lo siguiente. Tienen que ser abiertas. Esta es la primera vamos a tener alguna otra charla más porque sí podemos avanzar. Yo lamento porque por tema el clima no ayudó y ustedes no llegaron temprano y Me nosotros disculpo. me están apurando no porque no sea de interés, sino porque tenemos que cumplir con otras cosas. Por supuesto. Entonces, pero que no va a ser la última charla porque la
lamentablemente no lo vamos a solucionar hoy este problema, sino todo lo contrario, lo ponemos sobre la mesa para ir en camino a eso. Así que te agradecemos mucho tu presencia acá. Yo les agradezco a ustedes el espacio porque no fue solo para mí, fue para las que no tienen voz. Totalmente, y a Sol también, muchas gracias, Sol, gracias por a ustedes, estar aquí con equipo. nosotros. Cumplí, dale, hacé lo que me dijiste, Tamara, para ir avanzando y vamos rumbo al final del programa. Dale.